Lisandro, queríamos hablar hoy de un tema que es central para la ciudad de Buenos Aires, otro de los temas centrales, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con lo central de la Ojalá. vida en esta metrópoli. Una metrópoli que es la más grande de la Argentina, la más rica de la Argentina, que no crece, pasan los años y no crece en habitantes, en población, crece en superficie construida, crece en contaminación, crece en polución, crece en desigualdad, pero reitero, no crece en habitantes. Es un crecimiento que se mantiene. Crecen inquilinos. Claro, crecen inquilinos, ¿no? Pero el número de habitantes de la ciudad se mantiene estable durante décadas y décadas. ¿Pero qué pasó? Y construyeron y todo eso que se construyó, y los edificios y todo eso. Otro, el código de planeamiento, que se estuvo discutiendo, terminó la audiencia pública la semana pasada, muchísima gente participando. En ambos renglones, que van articulados indudablemente, hay algo que funciona mal. Hay muchas cosas que funcionan mal. Yo recién cuando vos presentabas y decías vamos a hablar de planificación, te decía ojalá. Porque una de las cosas que ha hecho el macrismo en estos casi 20 años de gobierno, ¿no? Están por cumplir su año número 17, una de las cosas que ha hecho es abandonar el concepto de código de planeamiento urbano y abandonar el concepto de planificación urbana y generar el concepto de el código urbanístico. Ellos trabajan sobre la idea de que la ciudad no debe planificarse, que la ciudad crece anárquicamente y que uno lo único que tiene que decir es qué se puede construir y qué no se puede construir en la ciudad, pero que después la gente lo hará como le guste a las empresas, donde a las empresas les guste y como quieran hacerlo, sin una planificación central de qué usos tendrá cada sector de la ciudad, cómo desarrollamos el sur, que está muy inferiormente desarrollado en detrimento del norte, cómo vamos construyendo una ciudad equitativa e igualitaria, requiere una planificación de política pública. Bueno, desde hace muchos años el macrismo logró que la ciudad de Buenos Aires formalmente abandone ese concepto, aunque está previsto en la Constitución, y lo que tengamos es un código urbanístico, ¿sí? Y no más un código de planeamiento. Y esto tiene efectos devastadores, ¿sí? Recién decíamos, la ciudad no crece en habitantes, pero crece en inquilinos. En el año 2003, el 65% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que eran básicamente la misma cantidad de habitantes que somos ahora, porque bien lo decís, no crece según los censos habitacionales la cantidad de habitantes, bueno, el 65% era propietario de su vivienda. Hoy es solo el 40%. ¿Sí? Hemos perdido un 25% de propietarios en tan solo 20 años. A ¿Sí? mano de la Esto, especulación, a mano de la esto es especulación consecuencia de inmobiliaria. abandonar la planificación urbana. ¿Sí? La concentración de la propiedad de la tierra y convertir a la tierra y a los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires en activos financieros en vez de en bienes de uso para los vecinos. Las viviendas, ya no sé si llamarlas viviendas, los inmuebles, los departamentos, las construcciones y la tierra de la ciudad de Buenos Aires masivamente dejan de ser viviendas para sus vecinas y vecinos y pasan a ser activos financieros de sus propietarios. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo está el problema de la propiedad de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos que tenemos dos segmentos, ¿no? Tenemos el segmento de inmuebles que son propiedad de lo que a los abogados llamamos personas físicas, que son los seres humanos, las personas que conocemos, ¿no? Y otra cantidad de inmuebles que son lo que los abogados llamamos propiedad de lo que los abogados llamamos personas jurídicas, ¿no? Que son las empresas. Bueno, cuando vamos a ver, nos encontramos que entre los inmuebles que son propiedad de los seres humanos, de las personas que conocemos, que vemos, ¿no? El 10% que más propiedades tiene se queda con el 40% de todas las propiedades. ¿Sí?
Y el otro 90% de personas que son dueños de algo en la ciudad de Buenos Aires se reparten solo el 60%. Eso quiere decir que hay algunos seres humanos que tienen muchas propiedades y muchos que tienen una sola, y por supuesto ese 25% que antes era dueño de su vivienda y ahora es inquilino, ¿no? Datos contundentes. Y cuando vamos a ver las empresas, es peor aún. Ahí tenemos que el 10% de las empresas que más propiedades tienen se quedan con el 75% de las propiedades. Entonces nos encontramos con algunas empresas, porque son consideradas así, algún comercio, un kiosco, un restaurante, que es dueño de su propio local, ¿sí? Y ahí tenemos que tiene una propiedad, a veces dos porque tiene alguna sucursal o tiene un depósito, ¿no? Y ahí tenemos el 90% de las empresas que son propietarias de un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, y el 10% restante se reparte el 75% de los inmuebles que son propiedad de una empresa. Y ahí es donde podemos entender cómo tenemos torres y torres de edificios en Puerto Madero con departamentos vacíos, o cómo tenemos grandes torres que se hacen en cualquier lugar de la ciudad, o edificios grandes que tienen locales que nunca se alquilan y nunca se llenan, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son activos financieros de esas empresas. A esas empresas no les interesa que esos inmuebles tengan ni una utilidad social como es la vivienda, ni una utilidad económica como sería el comercio o la industria. Con la complicidad, con la complicidad y el impulso de este grupo político que gobierna la ciudad desde hace 17 años, porque uno podría decir, bueno, esto se da así en el mercado, se funciona así, pero tenés un Estado que dice, si eso es lo que está pasando, tenemos déficit de vivienda, aumenta la cantidad de inquilinos, baja la cantidad de propietarios, bueno, y crecen las viviendas, por lo menos recaudemos para desde el Estado generar una política de vivienda que contenga esas realidades. Planificar un impuesto a la vivienda ociosa que realmente genere ingresos, que puedan ser volcados por... Nada de eso sucede. Sí. Y hay otras políticas, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un registro de alquileres temporarios, ¿no? De las viviendas que se utilizan para alquilar a turistas o a gente que viene a trabajar a la ciudad pero por poco tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no son hoteles, pero que no son alquiler de vivienda permanente. Durante años los escuchamos protestar contra la ley de alquileres derogada, de que eso era lo que había generado un problema terrible en el mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando vamos a ver, en el registro de alquileres temporarios hay menos de 300 inmuebles registrados. Sin embargo, alcanza con entrar en aplicaciones como Airbnb o Booking para darse cuenta que hay miles de inmuebles puestos a disposición a través del sistema de alquiler temporario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y por supuesto, el registro de alquileres temporarios forma parte de los proyectos que están para derogar leyes que se suponen inútiles, ociosas, que generan burocracia, etcétera, etcétera. La realidad es que si nosotros no regulamos el alquiler temporario, lo que hacemos es sacar viviendas que podrían estar ofreciéndose en alquiler para vivienda permanente de vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? Entonces, la ley está, la regulación existe y el gobierno sistemáticamente elude aplicarla y después dice esta ley no sirve, hay que derogarla.